Bienvenidos a Agroindustria en Foco, el espacio donde analizamos la actualidad del campo y la agroindustria con información precisa y análisis profundo. Con la conducción de Eduardo Bustos y Gabriel Quaisel. Estas fiestas, celebremos con la carne que nos une y nos identifica. Carne argentina, la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos oyentes. Exactamente 9 horas 2 minutos, momento en que iniciamos una nueva edición de Agroindustria en Foco aquí por Ecomedios AM 1220, como cada sábado entre las 9 y las 10 de la mañana. Y por supuesto, estamos transitando las últimas horas de este 2025. Bueno, nos quedan unos días más todavía, pero para nosotros sí son las últimas horas porque, bueno, Agroindustria en Foco se va a tomar un par de semanas de descanso, por definirlo de alguna manera, ¿no? Perdón. Y por supuesto le damos la bienvenida a don Gabriel Quaisel. Muy buenos días. ¿Cómo anda, compañero? ¿Qué dice? Compañero de la vida. Feliz Navidad, feliz último programa y feliz año nuevo. Digamos. Todos juntos. Tome agua nomás que yo la voy cubriendo. Vale, listo. Sí, nos tomamos unos días, volveremos en febrero, marzo, ya veremos cómo andamos con la radio. Es hora de agradecer a la radio que nos recibió. ¿Verdad? Por supuesto, y a Javier Martínez, a Silvia Cosima, ¿no es cierto?, que nos han hecho el aguante durante todo este tiempo. Pero eso yo diría que lo dejamos para los últimos minutos del programa y pongámonos a lograr rápidamente, Gabriel, porque tenemos grandes novedades y tiene que ver justamente con lo que pasa a nivel político, ¿no? Habemos presupuesto, sería mi definición. Dicen cuando se elige un nuevo papa se dice habemus papa, yo digo habemus presupuesto. Así que bueno, finalmente el Senado de la Nación logró aprobar el proyecto de ley que venía ya de diputados y se aprobó tal cual lo había remitido la Cámara de Diputados al Senado de la Nación. Lo concreto es que finalmente, después de muchísimas horas de debate, recordemos que por lo menos hasta las 12 de la noche, por lo menos fue la última repasada que hice por la tele, estuvieron discutiendo y debatiendo, ¿no es cierto?, con numerosas ponencias, tanto del oficialismo como de la oposición, fundamentando las razones por las cuales debería o no aprobarse el presupuesto tal cual estaba. Bueno, lo cierto entonces es que finalmente, Gabriel, el presupuesto nacional salió para 2026, salió aprobado por 46 votos a favor y 25 votos. Es el primer presupuesto que tiene el gobierno de Milei, ¿verdad? Aparte, porque hasta aquí venía gobernando sin presupuesto. Sin presupuesto, exactamente. Sí. De hecho, la última gestión de Alberto Fernández, si no me falla la memoria, también fue sin presupuesto. Bueno, lo cierto es entonces que se aprobó por 46 a 25. Recordemos que para el presidente de la Nación era prioritario sacar el presupuesto. ¿Por qué? Porque tiene compromisos muy serios que afrontar en el mes de enero. De hecho, tiene que dar primero señales de gobernabilidad. Punto número 1. Punto número 2, el Fondo Monetario Internacional le venía reclamando, ¿no es cierto?, al gobierno nacional que trabajaran con un presupuesto. Y es verdad, si vos no tenés un presupuesto en tu casa, es muy difícil que puedas manejar las cuentas, ¿no? Se te van los gastos y después cuando querés acordar terminás con las cuentas en rojo. A muchos nos ha pasado y nos pasa. Así que bueno, es fundamental contar con el presupuesto. Bueno, y la otra pata del presupuesto es que en la segunda votación, cuando se hizo la votación artículo por artículo, hubo 42 votos a favor y 28 votos en contra, con 2 abstenciones. Así que bueno, finalmente, entonces el presupuesto, más allá de los... Habrá que ver después cómo queda, Gabriel, el decreto de reglamentación, ¿no es cierto?, que seguramente va a publicarse antes de fin de año, donde está la letra chica, por así decirlo, de qué manera se va a repartir
ese dinero. Ojo que acá también hay un dato importante, tuvo mucho que ver las negociaciones que hicieron, que hizo Santilli con los gobernadores. Básicamente, recordemos que prácticamente las últimas 2 semanas Santilli se la pasó recorriendo la Argentina y negociando con los gobernadores, ya sea convocándolos a Buenos Aires o yendo él personalmente. Y un papel importante también, y debemos destacarlo, el papel de Patricia Bullrich en el Senado, ¿no es cierto?, como presidente del bloque oficialista, que también negoció con los senadores a los efectos de lograr estos objetivos. Bueno, concretamente, sí. entonces... Algunos datos del presupuesto, números. Dale. 5% de crecimiento, bastante optimista. Las proyecciones. La inflación de 10%, ojalá. Tipo de cambio estimado en 1.420 y 1.423 para diciembre del 2026. O sea, también muy optimista. Es muy optimista, o sea, sí. Y un superávit primario proyectado de 1.2% del PBI, entre los números principales. O sea que son datos alentadores, sí. Esperemos que se cumplan. Yo no sé si se va a llegar al 10% de inflación, ¿no? Sí. Porque si uno tiene... O sea, y el valor del dólar tan quieto, digamos. Sí, bueno, eso no me extrañaría porque viene bastante tranquilo. Aparte, convengamos, si bien es cierto que este año el trigo no va a dejar muchas divisas para la nación, pero en abril, mayo arranca la cosecha gruesa, la venta de la cosecha gruesa, y eso sí genera, recordemos que está dejando alrededor de 47.000 millones de dólares de la agricultura y la agroindustria en Argentina, ¿no es cierto? Que no es un dato menor. El tema es ver cómo sigue el tema de inflación. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense ustedes que todos los meses, y les voy a dar un ejemplo muy concreto, todos los meses se vienen ajustando las tarifas de servicios, gas, luz, teléfono, y en el caso concreto, por ejemplo, de YPF, todos los días se ajusta una monedita, ¿no es cierto?, la tarifa. Sí, Gabriel, ¿qué querés decir? No, nada. Bueno, entonces, evidentemente, estos ajustes que se ven realizando con el objetivo de ir eliminando los subsidios, evidentemente van a impactar y van generando inflación, porque, o sea, si te aumentan el gas, te aumentan la luz, evidentemente las empresas también tienen que ajustar de alguna manera, ¿no es cierto?, esos servicios para cargarlos después en la producción final. Si bien es cierto que a lo mejor la participación de los servicios, no digo que es ínfima, pero no es tan seria como el costo de los insumos, pero bueno, evidentemente sí es complicado. Y también hubo otro tema con el tema ley laboral, Gabriel. Recordemos que la semana pasada se mandó, ¿no es cierto?, al Congreso el proyecto de ley de reforma laboral, concretamente, y que tuvo buena vista por parte, o fue bien recibida fundamentalmente esta reforma laboral por parte de las diferentes cámaras empresarias, ¿no es cierto?, que consideraron que es necesario incluir una reforma laboral importante para bajar en principio los costos operativos de todas las empresas. Y en el caso concreto, después vamos a hablar un poco más en profundidad sobre este punto, en el tema agropecuario también hay algunas reformas interesantes que se van a analizar oportunamente. Lo cierto es entonces que hubo varias adhesiones. Sí, todas las cámaras empresarias ligadas, también las ruralistas, ¿no? Ligadas justamente al sector agropecuario, apoyaron la reforma y la vienen reclamando por su parte. Y sí, que tiene gran apoyo desde este lugar. Sí, casi todas las cámaras empresarias se produjeron o se pronunciaron, mejor dicho, a favor de lo que tiene que ver con la reforma de la ley laboral. Así que bueno, en buena hora entonces. Bien, y otro tema importante tiene que ver con los granos, concretamente. Estamos hablando del trigo, estamos hablando de una cosecha récord, pero los ingresos evidentemente están muy por debajo de las proyecciones. Algunas bolsas hablan de 27 millones de toneladas, ¿acaso bolsa de Rosario? Sí, la de Buenos Aires también. Modificó sus números. Sí, la semana pasada. Bueno, 27.7 creo que es el último número que se conoció. Evidentemente... Pero hay mucho trigo en el mundo y está barato, digamos. Está barato y hay un dato interesante que lo comentábamos los otros días en el bloque que tenemos en el programa
Mariano Barrio, va a haber una exportación récord de trigo este año, ¿no es cierto?, con números que realmente son para el asombro. Pero ¿cuál es el tema? Que si bien es cierto, se espera, hay una proyección donde se van a aumentar las exportaciones de trigo a distintos destinos, incluso hay nuevos destinos, China entre ellos, recordemos que es uno de los principales destinos, principales en el sentido que por primera vez China va a comprar trigo, hubo 3 embarques que ya salieron, cada uno de ellos con 65.000 toneladas, pero el punto tiene que ver un poco también con el precio que se están ofreciendo, se están pagando por el trigo a nivel internacional. Así que bueno, es un poco sintéticamente, hoy se está pagando alrededor de $200 la tonelada, precio FOB, en los puertos argentinos. Y acá me parece, Gabriel, que hay un dato interesante que deberíamos rescatar, es el tema que si bien le va a cerrar el número al productor agropecuario, pero evidentemente los números son muy finitos, sí. Más allá... Sí, yo recuerdo el año pasado fue una situación similar, había mucho trigo en el mundo, precios bajos, y bueno, durante todo el verano se estuvo reclamando por la rebaja de las retenciones para el trigo, así que veremos si hay ruido en ese sentido este verano también. Bueno, lo cierto entonces es que buena cosecha de trigo, buenos números, pero no tan buenos en cuanto a lo que para tiene que ver y para el bolsillo del productor. Históricamente se solía decir, cuando yo empecé a hacer agro, hablando de hace muchos años, ¿no? Se solía decir que la cosecha de trigo era la caja de diciembre del productor, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué? Porque con los recursos que dejaba la cosecha de trigo, el productor tenía la opción de ir comprando los insumos para la cosecha, para la siembra de la cosecha gruesa, que esto arranca a partir de junio, más mayo, junio, comienzan a sembrarse los primeros lotes en el norte, básicamente, y van bajando después hacia el sur. Así que bueno, conclusión entonces, buenas proyecciones para el trigo, pero no tan buenas en cuanto a los números se refieren. Gabriel, ¿qué te parece si nos tomamos un breve respiro y escuchamos un poco de música? ¿Puede ser, Javier? Vamos todavía. Bien, y te decíamos, ¿no es cierto?, hace un ratito que vamos a ampliar algunos datos que tenían que ver con el tema reforma laboral, que tiene que ver con el tema seguridad, ¿no es cierto?, y otro punto importante, el tema trazabilidad. Pero para tener algunas precisiones en este sentido, tenemos ya en contacto, o estamos, mejor dicho, en contacto con Ignacio Kowarski, que es el presidente de Carvap. Ignacio, pero muy buenos días. Gabriel Cuaisel y Eduardo Bustos te saludan aquí en Buenos Aires. ¿Cómo estás vos? Gabriel, Eduardo, buen día. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo andás? ¿Andás por tus pagos? Sí, en Trenquelauquen. ¿Cómo está el tiempo por allá? Bravo, ¿no? Caluroso, sí, empieza ya a sentirse, todos estos días ha sido muy bravo. Ha habido algo de vientito que le alivia, pero todos los días arriba de 35, 37 grados, la verdad que se pone bravo, sí. Y con esta temperatura y este sol secó bastante, ¿verdad? Sí, en los lugares de Pehuajó, Casares y demás, donde no tienen acumulación de agua, sino que estaba por ahí encharcado, medio embarrado, la verdad que ha secado un montón. Que recordemos que son las zonas problemáticas de este año por las inundaciones. Bueno, Ignacio... Ha llegado casi a 5 millones de hectáreas, así que hay gente que sigue teniendo agua, pero porque se acumuló por corrimiento y demás y tiene medio metro de agua, ¿no? Pero el resto, igual, lo que era por exceso de lluvia, mejoró. Igual ya algo se pudo sembrar en esa zona, ¿no es cierto? Hay muchos lugares que se está sembrando tarde, hoy se sigue sembrando soja en la fecha límite, pero por eso, donde esos lugares donde estaba un poco embarrado, digamos que no se podía andar, ahora secó y se está sembrando. ¿Y entra el maíz de segunda también? ¿Cómo? Si entra el maíz de segunda, digo, si habrá posibilidad de meterme. Sí, por eso. Ya es tarde, ¿no? Ya más que nada se va soja, pero soja, pero
pero bueno, Bueno, nada, generalmente es trigo soja, ¿no? Ignacio, tenemos varios temitas para analizar con vos como presidente de Carva. El primero tiene que ver con el tema seguridad, concretamente. Se está poniendo medio heavy, hablando, como dicen los pibes, ¿no es cierto?, el panorama, especialmente en el campo, zonas donde antes no pasaba absolutamente nada. Hoy tenemos noticias de que siempre hay algún problema, que atacan a algún productor, que le roban la chata, ¿no es cierto?, que le roban el dinero. ¿Qué nos puede decir en este sentido? La verdad que hay muchos lugares complicados con el tema de seguridad. Se viene trabajando un montón desde Carvap tratando de dar una mano tanto con la prevención de delito como después con las investigaciones y con los casos, pero tenemos lugares, no sé, Chascomús, Necochea, hay mucho que tiene que ver con alrededor de Bransen, todo lo que es alrededor de Gran Buenos Aires y Gran La Plata, muy complicado y, y con mucha violencia ya. Mar del Plata es un lugar que hace rato viene complicado, por nombrar algunos, porque te pones a pensar en los casos que nos van llegando a Carvap y la verdad que hay casos por todos lados. Ahora hubo uno en Mercedes, pero hay ciertos lugares donde los focos son más importantes y, y bueno, y encima empieza una época complicada porque la provincia con el famoso plan, ¿cómo que se llama? Sol, se llevan todos los patrulleros a la costa y Sol. quedamos, la verdad, el operativo Sol. Empezamos con muchísima problemática de falta de prevención. El delito, una vez que ocurrió, ya la verdad que estamos actuando tarde. Entonces la prevención es fundamental y por eso patrulleros, gente equipada, plata para echar gasoil en los patrulleros, todas esas cosas son fundamentales. Ahora, estos temas puntualmente, Ignacio, han sido tratados con autoridades bonaerenses, por ejemplo, con el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en su momento. ¿Se le ha planteado con claridad cuál es el efecto que de pronto traen situaciones como esta? Claro que sí. Nosotros todo el tiempo hemos tratado, primero intentando que las patrullas rurales tengan partidas presupuestarias propias. Ajá. Eso las patrullas rurales fueron creadas por una resolución ministerial, no es por decreto, o sea, no tienen ley propia, lo cual hace que no tengan independencia presupuestaria. Entonces, ahí ya hay un tema que siempre estamos peleando por presupuestos, y cuando hablas con los patrulleros y se reúnen con los superiores, los patrulleros no necesitamos bárbaros, no necesitamos nada, porque hay ahí la gente que está en territorio no se anima tanto a sus jefes a decirle que tienen problemas de gasoil, de hojas para imprimir en la impresora, cambiarle chapa a los lugares donde están. Todo eso lo hacen las rurales y la intendencia. Las camionetas la provincia, la verdad, entrega 2 patrulleros y saca la foto, pero después no tienen plata para el gasoil. O sea, es un tema. Es cierto que se ha entregado mucho patrullero nuevo, pero es cierto que hace falta muchísimo más que solamente algún patrullero. Entonces, hay mucho que trabajar ahí, mucho territorio cubierto por poca gente y poco patrullero. Entonces, los lugares calientes, el mapa del delito es fundamental, por eso también... Ustedes habían hecho un mapa del delito, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Cómo? Carvap había hecho en su momento, si mal no recuerdo, un mapa del delito. Sí, eso, el mapa del delito tiene que ver con las denuncias, pero la verdad que lo que nos ha pasado con los años es que los productores dejan de tener, las productoras y la gente en el pueblo también, le dicen, ¿para qué esa denuncia si no pasa nada? Bueno, eso hay que revertirlo, es fundamental la denuncia, porque a través de las denuncias se genera el mapa del delito, a través del mapa del delito se hacen las gestiones. Seguro. Yo es imposible que pueda pedir patrulleros para un distrito si cuando miran, si acá no hay delito. En realidad lo hay, pero la gente no denuncia. Bueno, lo mismo pasa para las investigaciones, para un montón de cosas. Cuando tenemos que hablar con Procuraduría, cuando tenemos que hablar con los fiscales, cuando tenemos que hablar con todas esas cosas, es muy difícil si no se denuncia. Ahora, es cierto que hay que dar una mano con tener la policía un poquito más de poder a la hora de ejercer la fuerza policial, y la justicia dejar de hacer puerta giratoria con todos los jueces. Claro, y en este escenario, en este panorama, el proyecto de CRA de incorporar la figura del vandalismo rural ayudaría en el Código Penal. Es una propuesta de CRA, organización a la que pertenece. Sí, claro. Eso va acompañado después de decisión. Pero sí. Esto es algo que se viene pidiendo hace muchísimo, ¿no? Primero, de Carvap queremos cambiar el Código Rural porque
una persona que se mete al campo puede andar, deambular, hacer lo que sea, que no es propiedad privada. Para que sea propiedad privada y que sea un delito, tiene que meterte a la casa de campo, tocarla. Si no, es una infracción nada más. Y eso es una locura. ¿Quién puede en el pueblo meterse al patio de las casas y que no sea un delito? Obvio. Entonces, eso es lo mismo, porque sea un campo y sea abierto, no quiere decir que no sea de alguien. Si hay un alambrado y hay una tranquera y vos tenés que saltarlo para entrar, quiere decir que es de alguien. Bueno, eso lo estamos cambiando, estamos con mucha esperanza de que se haga. Eso va a traer, bueno, mucho avance en el tratamiento de la prevención, ¿no? Pues ya podés denunciar y ya esa persona es aprendida. ¿Y qué de las tasas municipales, Ignacio? Que es un tema también que se viene reclamando hace muchísimo tiempo, ¿no? Tremendo. Hay como una sed de los municipios por impuestos, seguramente porque se cortó el chorro de la impresión de moneda, entonces no hay más partidas como tenían antes de plata y plata, porque la plata se fabricaba. Entonces están sedientos. No son todos los que pudieron ser eficientes, no son todos los que tienen las cuentas normalizadas, entonces otra vez en el 24 pasó y ahora en el 25 también, los municipios le sacuden a las tasas como loco, tenemos teniendo aumentos pero que no son explicables, que incluso aumentan tasas pero no explican los gastos, lo cual para mí es lo grave. Cuando un municipio puede basar sus aumentos en mostrar los números, mostrar la necesidad, mostrar mejora en la propuesta, ahí sí, pero la verdad que los municipios aumentan, vos decís, mostrarme los números, no, bueno, o sea, ahí ya hay un problema de gestión grave y es lo que hay que apuntar. Entonces, nosotros eso lo venimos viendo ya desde el año pasado, por eso en febrero de este año, del 25, hicimos un informe sobre tasas municipales que hizo un ruido. A nosotros nos amenazaron hasta con carta de documento a algunos intendentes. Entonces, ahora, eso es fundamental discutirlo. Una preguntita más en función de esto. Parte de esos recursos no deberían estar afectados a financiar el gasto operativo de las policías, Ignacio, porque en algunos municipios te cobran una tasa de seguridad, bueno, y se supone que esos recursos deberían ser suministrados a la policía local, por lo menos como para mejorar un poco el tema de seguridad, ¿no? En cuanto a los recursos provinciales. Provinciales y municipales. Y en realidad la policía es de la provincia, pero y depende de la provincia, ¿no? Por eso sí es cierto que la provincia mantiene ciertas cosas y después pasa en general dinero o pasaba dinero para seguridad, pero eso tiene que ver más con algunas cuestiones como son las cámaras, con algunas otras cuestiones. La policía es provincial y la provincia debiera hacer los mantenimientos, los costos, bueno, absolutamente todo. Entonces, lo primero que hay que revisar es, antes de pensar en si está bien o no la cantidad de dinero más, es cómo se usa el dinero y dónde va. Porque de nada sirve crear tasas nuevas o pensar en algo si todavía no estamos revisando de qué manera se gasta el dinero. Si nosotros vemos, no sé, por hacerte un ejemplo, la tasa de vial, vamos a aumentar, pero después ves que el 50% de la tasa de vial va a camino y el resto se va a contratar un artista en la plaza para fin de año, y bueno, entonces no es que la plata no alcanza, es que la usan mal. Correcto. Por eso, para mí la transparencia, el uso y el involucramiento de las rurales que nos dejen ver y ayudar, porque a partir que hay confianza, se construye confianza de poder ver los gastos y demás, se pueden acordar aumentos, se pueden acordar planes de trabajo, se pueden acordar un montón de cosas, pero tiene que ser en base a confianza, ¿no? Ignacio, para ir cerrando, tema crucial. Estamos prácticamente a una semana de la entrada en vigor de la trazabilidad electrónica. CARVAP tenía una posición adoptada en este sentido. ¿Qué nos puedes decir en este sentido? Teóricamente, en una primera instancia, esto sería voluntario. ¿Cuál es un poco el punto de vista que está manejando CARVAP en este sentido? Empieza obligatorio. Es obligatorio para todos los destetes del 2026 que el primer movimiento sea con caravana electrónica, ¿no? Y eso es en realidad identificación electrónica, que es un chip o un bolo o una caravana con chip. Correcto. Es obligatorio, ya no es voluntario. Lo que sí dicen que va a ser, si vos tenés caravanas del año pasado compradas, podés usarlas, no se fabrican más, o sea que ya no vas a poder comprar caravanas de las viejas, ahora ya viene todo con chip. Sí, la clásica caravana amarilla. Es obligatorio. Es obligatorio y CARVAP siempre tuvo la misma postura.
la oposición a la obligatoriedad. Nosotros hicimos un proyecto, escribimos un proyecto propio en base a lo que nos habían dado y se lo dimos a la Secretaría, se lo dimos a todos los estamentos, a SENASA, a todos para que lo evalúen, diciendo, obligatorio acá es imposible. Tenemos un montón de criadores que tienen que hacer el gasto de, en vez de lo que vale hoy la caravana, gastar $2 casi o 1.6 dólares en una caravana electrónica, que a ellos no les reditúa en nada en cuanto al mercado o al precio. Quien lo va a aprovechar es el exportador, el invernador. Claro. Entonces, ¿por qué obligar a un tipo del oeste de La Pampa o del Salado a caravanear con algo mucho más caro si no hay trazabilidad armada, si no va a ser quien traccione? Decíamos, 5 años de adaptación y en 5 años de voluntario, sí, obligatorio a aquellos que van a mercado de exportación, claro, que son necesariamente trazados, está bien, pero aquel criador que vende ternero y que termina en un consumo interno, la verdad que no le vemos en el corto plazo una mejora. Entonces, para que esa mejora venga por tracción de precio, por mejor mercado, porque en algún momento se paga un poquito más aquel ternero con caravana electrónica que el que no, hagámoslo voluntario. Claro. Entonces, en 5 años denos esa chance de que se vaya adaptando y de que el precio se acomode y que de verdad haya una atracción desde la demanda sobre el ternero trazado. Bueno, no lo tomaron, se hizo obligatorio, nosotros seguimos con la misma posición, por supuesto, en paralelo estamos en charla con SENASA y demás, tratando de que los productores tengan herramientas y puedan sacar su duda de cómo va a ser, no es que nos negamos y no hacemos nada. Estamos también tratando de dar talleres de cómo va a ser todo esto, porque hay mucha pregunta sin responder todavía. En algún momento, incluso si no me falla la memoria, Ignacio, se había hablado de algún tipo de financiamiento para la adquisición de las caravanas, ¿o estoy confundido? Sí, el primer proyecto que había de obligatoriedad a todo, porque esto es ternero, el primer proyecto era de trazabilidad electrónica y de caravaneo a todas las categorías, todo, novillo, vaca, todo lo que estaba en el campo había que caravaneo, y ahí lo iba a pagar el Estado, porque en algunos lugares, en Uruguay, te lo da el Estado la caravana electrónica, ¿no? Claro. Entonces, eso después cayó porque no anduvo la licitación, porque hubo varios problemas, y hoy cuando volvió el proyecto nuevo, hoy no digo, cuando en mitad de año volvió el proyecto nuevo, ya vino solamente para terneros y que lo paga el productor. Pero acá hay muchas preguntas sin responder, porque el sistema digital todavía el SENASA no está, porque no se sabe cómo va a ser la trazabilidad del frigorífico y cómo va a llegar a las góndolas, hay mucho sin responder. Me río por dentro, Ignacio, y con esto vamos terminando, porque me estoy acordando, estoy asociando esto, la trazabilidad electrónica, con la famosa resolución 1115 de la Unión Europea, ¿no es cierto?, la no deforestación. Incluso terminaron postergando la vigencia de esta resolución porque todavía ellos no tienen afinado el sistema como para poder verificar si efectivamente lo que sea carne o soja viene de zonas no deforestadas, ¿no? Sí, eso es todavía más grave porque desde Europa legislan algo que en los países es muy distinto. Nosotros hablar de zonas deforestadas cuando tenemos una ley de bosques, por ejemplo La Pampa, que te obliga a mantener las picadas y demás, y eso necesariamente es deforestación, claro, visto de ese lado. Nosotros es prevención de los fuegos, ¿no? Uh-huh. Es que el fuego se detenga y no avance sobre toda la provincia de La Pampa. Para eso tenés que tener las picadas, que quiere decir mantener que los bosques tengan una circunferencia con tierra pura, para que si agarra un rayo, cae y prende fuego, en un momento se detenga porque no hay más material incendiario. Ahora, eso visto desde Europa es deforestar, y no debe haber país que haya forestado más que la Argentina. Todos los árboles que ven en las ciudades lo puso el hombre, no estaban. O sea, nosotros no deforestamos, forestamos. ¿Hay algún lugar donde hay que hacer un miramiento porque hay problemas? Hay que poner foco ahí, pero las decisiones ambientales no son, digamos, partidarias de un solo continente. Las decisiones ambientales son mundiales y se tienen que tomar en consenso, donde todos los países pueden opinar y se legisla en consenso, porque Europa no nos puede señalar con el dedo, y en todo caso Argentina tiene que estar muy bien preparado técnicamente para refutar todo eso y discutir. Hay algo que tiene que ver con también presiones ambientales dentro de Europa, que los mismos farmers, los mismos productores, claro, por eso le exigen al gobierno que lo exija para afuera. Y ahí es donde todo choca, ¿no? Muy bien, Ignacio Kowalski, presidente de Carvap, muchísimas gracias por tu participación aquí en Agroindustria en Foco. Y obviamente Gabriel y yo te deseamos un hermoso fin de año y un excelente 2026. Feliz año nuevo, Ignacio, y nos mantendremos en contacto seguramente cuando retomemos el área allí por fines de febrero, principio de marzo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la nota, les mando un gran saludo, que tengan todos un muy buen fin de año y ojalá un 2026 muy próspero.
Abrazo. Gracias, igualmente. Muy bien, hasta luego. Bien, y justo en tiempo para ir a una breve pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Las tendencias de los mercados, políticas agropecuarias, innovación y sustentabilidad, con la mirada de los protagonistas del sector. Síganos todos los sábados de 9 a 10 en Agroindustria en Foco, con Eduardo Bustos y Gabriel Quaisel, por AM 1220, Ecomedios. Estas fiestas, celebremos con la carne que nos une y nos identifica. Carne Argentina, la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Bien, 9:32, continuamos aquí en Agroindustria en Foco. Estoy buscando la temperatura, exactamente 28 grados 7 décimas. Se está poniendo calurosa la cosa por aquí, por estas latitudes porteñas. Gabriel. Bueno, creo que ya es época de hacer balance en muchos sentidos, pero vamos a ver cómo le fue un sector de la ganadería, que es el del feedlot, y nos va a contar cómo termina el año Fernando Storni, que es el presidente de la Cámara Argentina de Feedlot. Fernando, Gabriel Quaisel te saluda, Eduardo Busto a mi lado. ¿Cómo estás? Hola Gabriel, hola Eduardo, buen día para todos. ¿Qué tal, Fernando? Gusto de tenerte nuevamente entre nosotros. Bueno, y como bien lo decía Gabriel, ¿no? Llega este momento del año y obviamente qué es lo que hace uno y ver los positivos y los negativos del año. ¿Qué es lo que encontraron de positivo en el feedlot y qué es lo que encontraron de negativo, Fernando? Así es, época de balances y de revisiones para todos. Así que, a ver, creo que hemos tenido un año muy interesante. La ganadería viene atravesando 2 años buenos en términos generales, con situaciones particulares, si se quiere, para cada uno de los sectores, dependiendo del momento particular del año y las relaciones de precios. Pero la actividad de engorda corral tuvo, un eje que marcó durante todo el año, que es una situación vinculada al costo del kilo producido, vinculado al costo de alimentación, que se mantuvo muy estable, y eso nos permitió, a pesar de tener una relación compra-venta durante casi todo el año complicada, con un ternero muy firme todo el año, ¿sí? Recordemos que en la zafra, cuando habitualmente el precio del ternero suele pincharse y disminuir un poco, se mantuvo muy firme. Pensábamos que quizás eso iba a hacer que en primavera no tuviera otra suba y la tuvo. Pero bueno, por suerte, como te decía, un costo por kilo producido que nos permitía, agregando kilos en los corrales, dar vuelta a esa situación negativa de arranque por la relación de precios, y terminar con resultados positivos o neutros, por lo menos sin perder plata. ¿Viste? Siempre hablamos nosotros de que los corrales tienen ciclos de pérdidas y ganancias. Bueno, este año ha sido un año con resultados como mucho neutros, te diría, y donde además tuvimos una situación que se empezaba a complicar con las salidas y cierre de ciclos. Tuvimos ese ajuste del precio del gordo, ¿sí? En el mes de noviembre, que sí, permitió voló, también realmente componer ese... digamos, claro, se hizo realidad esa vieja frase, las vacas vuelan, ¿no?
las vacas vuelan, voló el ternero también, por eso también tenemos una foto negativa hoy, si nosotros miramos la relación compra-venta. Todavía los encierres que están empezando ahora requieren otra recomposición del precio del gordo para poder tener resultados positivos. Así que bueno, un año interesante, por lo menos. Como te decía, 2 años para la ganadería en general buenos, y con algunas cuestiones también interesantes desde el punto de vista del trabajo institucional como Cámara y algunos cambios que se vienen para adelante, ¿no? Hablaban recién de la trazabilidad que arranca a partir del 1 de enero. Tenemos cambios. Te iba a preguntar eso justamente. ¿Nos estás escuchando? Sí, los estaba escuchando, por supuesto. Sí. Tenemos ese arranque. Para nosotros es un cambio importante y es un cambio aparte de posicionamiento de Argentina hacia los mercados diferentes, ¿no? Con un sistema de trazabilidad más sólido, más ayornado, si se quiere, pues la herramienta pasa a ser. O sea que la Cámara lo apoya, no tanto como Carvap, que tenía las dudas de, bueno, no, por lo menos en la instrumentación. A ver, nosotros primero somos usuarios, claramente los engoros de Acorral han sido usuarios y de la herramienta, ¿no? Con respecto a todo lo que trae para el manejo de información, ¿no? Y por otro lado, cuando nos ponemos a pensar en cómo Argentina se presenta frente al desafío que tenemos de capturar esos mercados de alto valor para poder dar un salto productivo que va a venir de la mano de la exportación, bueno, creo que la herramienta y presentar un sistema de trazabilidad más sólido nos deja en una mejor posición. Y además nos va a permitir, en algún momento, hablar de producciones segregadas, claro. ¿sí? De dar garantía. ¿Cómo es eso, Fernando? A ver, para que se entienda, ¿no? Para que se entienda. Un mercado te prohíbe el uso de algún determinado producto por decisión del mercado, digo, por ejemplo, ¿no? Como puede ser el estradiol, ¿sí? En la Unión Europea, o el uso de promotores, de implantes de promotores de crecimiento, que los tenemos prohibidos para todos los mercados, incluso para aquellos que no nos piden que no lo usemos, ¿no? Yo tranquilamente podría, con un sistema sólido de trazabilidad, asegurar quién lo usa y quién no lo usa. Entonces, quien quiere que ese producto no esté, hablamos siempre de productos que son inocuos, ¿no? De productos que, de hecho, la cuota 481 existe en Europa por un panel que gana Estados Unidos a Europa frente a la OMC, justamente por la inocuidad de estos productos. Entonces, si de alguna manera yo puedo dar garantía, bueno, aquel mercado que me exige el no uso de algún producto que a mí me produce una menor eficiencia, ¿sí? A mí me produce algún costo mayor, bueno, pagará, digo, y buscará esa diferenciación, ¿sí? Pero yo no me ato ni incremento todos mis costos productivos por un mercado como la Unión Europea para el resto de los mercados, ¿sí? ¿Se entiende? Clarísimo. Entonces creo que es una herramienta importante. El otro cambio creo que es grande e importante, después de muchos años, una revisión que se hizo en los planes de vacunación de fiebre aftosa. Exactamente, se conoció la nueva resolución en estos días. Sí, vamos a tener ahí, los corrales quedan exceptuados de la primera campaña de vacunación y estarán vacunando únicamente el repaso de terneros y terneras, y eso es un cambio muy importante, no solo por el costo de la vacuna, sino por lo que implica dentro de un sistema tan eficiente como los corrales de engorde, sacar un animal que está engordándose en su corral, llevarlo a la manga, vacunarlo y volverlo. Tenemos estudios que marcan 10 kilos de diferencia entre un animal que recibe ese tratamiento y un animal que no lo recibe, ¿sí? en el ciclo de engorde. Entonces eso, más allá del valor de la vacuna, es un montón de dinero puesto en... Sí, aparte está segmentado, por lo que estoy viendo justamente en noticiasagropecuarias.com, publicamos la resolución del SENASA que salió, si no recuerdo mal, el jueves, y nosotros la publicamos ayer, que evidentemente modifica varias cosas, ¿no? La resolución 711/2025, concretamente, que modifica incluso las campañas de vacunación en Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, entre otras provincias. Fernando, ¿qué expectativas hay con respecto a 2026 y fundamentalmente atento a que, bueno, sabemos que a partir de
de febrero, más o menos, fin de enero, principio de febrero, arranca la cosecha de terneros, ¿no es cierto? ¿Qué expectativas tienen en ese sentido? ¿Mejorará la cantidad de terneros con relación a lo que fue el año pasado o este año y el año pasado, que veníamos de una seca bastante importante? Mira, a ver, no esperamos grandes cambios en función de lo que está pasando con el stock, que no hay grandes cambios, sí, o sí puede haber alguna caída. Sí, creo que venimos de años climatológicamente buenos, salvo para aquellos que se han complicado con las inundaciones. Venimos con una situación forrajera buena, con una situación donde el productor además de cría tiene una situación de precios de su producto que le permite con venta de menos cantidad de cabezas cubrir los gastos, ¿sí? Operativos, justamente por ese valor importante. Entonces, si no vemos que si estos calores que estamos viendo ahora no son tan graves ni complican tanto, no vemos que se esfuerce una salida importante ni rápida de la hacienda de invernada. Eso seguramente va a redundar en firmeza del precio. Por el contrario, creo que si venimos con un enero soplete y complicado, seguramente tengamos alguna oferta Más que importante. se apriete en algún momento del mercado, sí. Pero a ver, la expectativa creo que está puesta un poco en lo que pase con la demanda, ¿no? En cómo traccione la demanda. Claro. Y sigue, si bien es cierto, aumentó el consumo de carne según las estadísticas, creo que está en 49 kilos en este momento por cabeza y por año, pero sigue siendo retrasada, ¿no? Comparado con otros años. Sí, yo creo que, a ver, como te decía, creo que la Argentina va a tener un salto productivo de la mano del mercado externo de carne de calidad, pero creo sin duda que hoy nuestro principal consumidor sigue siendo el cliente del mercado interno. Y bueno, y si venimos con una situación de economía que logre recomponer de a poco el salario, creo que eso va a ser positivo. El consumidor prefiere la carne bovina, se vuelca a las otras carnes por una cuestión de precio, según varios estudios, que no lo digo yo, digo, si bien hay un cambio cultural, ¿no? Donde el cerdo ya es parte de la parrilla, donde el pollo ganó un terreno enorme, y no vamos a pensar volver a los 60 kilos por habitante como fue por algunos año. años, sí. Allá lejos Creo y que hace queda tiempo. todavía, sí, creo que queda algún margen de recuperación en función de poder adquisitivo, así que ojalá que eso Fernando, se hablando dé, de porque va a esto, dar firmeza al precio. Sí. ¿cuál es el porcentaje de carne de feedlot que hay en el mercado interno y cuánto están exportando desde el feedlot? Mira, a ver, hay algunos números que podemos ver y hay otras cuestiones que no tienen una evaluación numérica, sino temas de percepción. Por ejemplo, cuando yo hablo de los corrales registrados en SENASA, ¿sí? Aportan el 40% de la faena de producción. O sea, saco vaca y toro, ¿sí? Que no son parte de nuestro mercado, y el 40% de lo que se faena sale de corrales registrados en SENASA. Pero sabemos que hay un montón de sistemas intensivos de terminación que no están registrados como corrales de engorde, son corrales de campo, corrales de estancia, algunos corrales de terminación que depende del momento los utiliza el productor, algunas suplementaciones, pero terminaciones más cortas de 60 días para cambiar el color de la grasa. Bueno, todo eso, cuando nosotros ponemos un número, pues lo ponemos, decimos seguramente cerca del 75% tenga una terminación de esa manera. Y después, cuando vamos a los grandes centros urbanos y vemos qué hay en las carnicerías, y bueno, encontramos que de campo hay algunos nichos Muy hoy que puntuales. se dedican también a carne madurada y algunas otras cuestiones en particular, pero que el grueso, te diría 95%, de lo que se consume en Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba. Córdoba, bueno, claro, viene de un sistema de determinación rural, el consumidor busca esa grasa blanca y de alguna manera el sistema está impuesto desde hace ya muchos años y 30 años como ya, mínimo, digamos, ¿no? Digo bueno, yo. la Cámara cumple 30 años en el 27. Mirá, Y la actividad tendrá 35 años, podemos decir, digo, como desde que empezó el desarrollo fuerte de la actividad en Argentina. Así que bueno, creo que es un sistema que mayor cantidad de se ha ido carne consolidando aporta con el tiempo. claramente Muy bien. tanto al consumo como para la exportación de calidad.
Muy bien, Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina del Feedlot, te agradecemos muchísimo tu participación en Agroindustria en Foco. Por supuesto, te deseamos un excelente fin de año y un mejor 2026 y ojalá que la cosa mejore para todos, ¿no es cierto? Que derrame como corresponde la riqueza a todos los argentinos. Ojalá así sea, lo mejor para ustedes, Eduardo, Gabriel, para sus familias y para todos los oyentes. Feliz año. Igualmente. Feliz Chau. año. Bueno, Adiós. y así pasaba entonces Fernando Storni, que es el presidente de la Cámara Argentina de Feedlot. Bien. Y nosotros vamos a escuchar un poquito de música. ¿Le parece bien, Martínez? Demasiada charla, ¿no? Así por lo menos distendemos un poquito y vamos preparándonos ya para nuestra próxima entrevista. Bien, continuamos aquí en Agroindustria en Foco, transitando ya los últimos minutos de esta nueva edición de este espacio y seguimos con más noticias. Gabriel, por favor. Seguimos con los balances y ahora nos pasamos a la maquinaria, a los fabricantes de maquinaria agrícola argentina, a ver cómo cierran el año, cómo les ha ido. Estamos en comunicación con Marco Estiuso, coordinador de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, la famosa CAFMA. Eduardo Bustos, Gabriel Cuaisel, te saludamos. Marcos, ¿cómo estás? Marco. Gabriel, Eduardo, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Marcos? Por estas fiestas. Igualmente, gracias. Y bueno, gracias por estar nuevamente entre nosotros. Bueno, Marco, ¿cómo cierran? Gracias. Hubo un poco de ruido este año con la cuestión de la importación de maquinaria usada, que no sé si los afectó a los fabricantes nacionales, pero bueno, contanos vos cuál es el balance. Mira, tanto para lo que refiere a la importación de maquinaria usada como a la apertura a productos de Asia que se dio este año, para ser responsable y poder dar un balance necesitamos por lo menos ver el impacto en 2 ciclos, en dos años, para ser responsables. Sí, sabemos que ambas medidas tuvieron efectos prácticamente inmediatos porque la apertura al ingreso de bienes usados se dio allá por mayo-junio, y en la edición de Agroactiva, que fue la primera semana de junio, ya se ofrecían equipos usados, o sea que digamos que la irrupción en el mercado sí fue inmediata. En el caso de los tractores de China e India es algo que ya se venía dando y se
profundizó bastante, pero para decir si efectivamente tuvo un golpe muy fuerte y medirlo en unidades, la verdad es que como es una medida muy reciente, necesitamos por lo menos dejar 2 ciclos. ¿Cómo termina el año en cuanto a la venta de maquinarias agrícolas en la Argentina? Bien, fue un año, bueno, siempre la palabra que utilizo yo es complejo porque en este mercado, en lo que refiere a maquinaria agrícola, siempre hay que tener en cuenta distintos factores, ¿no? El climático, cómo viene la producción de granos, el factor crediticio, el factor de las perspectivas de mercado por también cuestiones políticas. Este año, digamos que el primer semestre se había dado un dinamismo muy interesante, la verdad que los primeros meses fueron bastante positivos. Traccionados por buenas ofertas crediticias, por una buena perspectiva de parte de los productores y los contratistas rurales. Y llegado a mitad de año, ¿no? Como que eso se paralizó, ese proceso se paralizó. También, digamos que 2 factores que se pueden tener en cuenta para decir por qué sucedió lo que sucedió a partir de mitad de año, tienen que ver justamente con lo crediticio y quizás con la coyuntura política, ¿no? Es verdad. Sí. La situación preelectoral, bueno, estamos acostumbrados en Argentina, siempre genera un poco de ruido, ¿no? Sí, sin duda. Así que bueno, y también la variación en las tasas también afectó bastante en ese sentido. Así que llegamos a fin de año con una parálisis de ese buen dinamismo que se daba en los primeros meses. Terminamos en números similares al 2024. Con buenas perspectivas para el año que viene. Es pero lo que te vamos a preguntar justamente. Sí. Y la buena perspectiva... Gabriel, Eduardo, perdón que los interrumpo. Siempre me parece importante hacer por lo menos 3 aclaraciones cuando se habla del mercado nacional. Vale. En primer lugar, cuando se habla del crecimiento, si hay un crecimiento del mercado nacional, recordemos que siempre crecimiento de mercado no es igual a crecimiento de producción nacional, son 2 elementos distintos. Otro factor que hay que tener en cuenta es la base de cálculo cuando decimos si crecimos o no. El 2024 fue un año muy bajo, que fue una muy leve recuperación del 2023, que fue, la verdad, que casi desastroso por el tema de la sequía. Estamos lejos de años que fueron de una dinámica muy positiva, como el 2022. Y el tercer comentario, que no es menor, es que más allá de que estamos en números similares con respecto al 2024, en lo que es maquinaria agrícola en sí, hay una caída muy fuerte en lo que es agropartismo y agrocomponentes. Entonces, hay una situación muy particular que se está dando en la Argentina, que es que por más que se mantiene las ventas de maquinaria, los componentes, la cadena de valor está sufriendo bastante. Hay una caída en torno al 7% según el último monitoreo. Ahora, ¿y por qué se produce esa baja del 7%? ¿Porque no hay fabricación o porque hay importación? Por importación. Sí, en realidad una de las principales causas es que esta apertura comercial, sobre todo a los mercados asiáticos, principalmente China, quizás no está golpeando tanto en los rubros de maquinaria terminada, que sabemos que la Argentina es muy competitiva, como la maquinaria de arrastre, pero está golpeando mucho más al interior de la cadena, es decir, en los proveedores de esos fabricantes terminados. Claro. Y esto tiene que ver en realidad con una cuestión estructural que está pasando en Argentina, que es la competitividad, ¿no? Que va más allá, porque tiene factores que son ajenos a las empresas, a la productividad de las empresas, y tiene que ver con el contexto económico y cómo eso impacta en la competitividad. Gabriel, tenés una consulta. Bueno, no, pero la perspectiva un poco ya la estás definiendo. Perfilando, digamos, esperan un buen año en el 2026. Sí, es así, la verdad que hay optimismo. Traccionado en principal por los buenos rendimientos en la producción de granos, la campaña fina, que bueno, se habla de cosecha de trigo récord, se esperan buenas condiciones para la campaña gruesa, y sobre todo porque una estabilidad política después de las elecciones debería ir en paralelo con un ordenamiento de las tasas bancarias, que es algo muy importante para inicios del año que viene. Así que hay optimismo, sí, por supuesto hay optimismo. Siempre ponemos mucho el foco en esto de una cosa es el mercado de maquinaria y otro es lo que está pasando en la cadena de valor, que es muy importante también, ¿no? Y hay un dato que quisiera sumar, si me permitís, Marco, que tiene que ver que en la primera quincena de marzo viene Expo Agro, ¿no es cierto?, que realmente es la vidriera de la maquinaria y es generalmente la puntada inicial para el negocio de la maquinaria a lo largo del año en curso, ¿no es cierto?
Exactamente. Sí, así que digamos que este acomodamiento de tasas de cara a Expoagro va a ser muy importante. Y siempre Expoagro ordena un poco, depende también un poco de cada rubro, pero ordena lo que es el año, te da una imagen de cómo puede venir el año. Así que sí, obviamente es un escenario muy importante. Muy bien, Marcos Estiuso, coordinador de CAFMA, muchísimas gracias por tu participación en Agroindustria en Foco. Seguramente después vamos a charlar nuevamente a ver cuál ha sido el balance de esta muestra, ¿no es cierto? Bueno, y como hacemos con todos nuestros entrevistados, te deseamos en nombre de nuestra producción, de Gabriel, de Silvia, de Javier y quien les habla, un hermoso fin de año y un excelente 2026 para todos. Bueno, muchísimas gracias Eduardo, muchísimas gracias Gabriel, un saludo también para toda la producción y gracias por tenernos presente, mi mejor deseo de corazón. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, y así pasaba entonces Marco Estiuso, que es el coordinador de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas. A ver, Gabriel, tenemos un par de minutos todavía. Quería reiterar lo que charlábamos hace un rato con Fernando Storni, ¿no es cierto? El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria estableció el calendario 2026 para la primera y segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina en las zonas donde se aplica de forma sistemática. En línea con la resolución 711/2025 que se determina, mejor dicho, la nueva estrategia de vacunación contra la fiebre aftosa a partir del próximo año en el organismo sanitario nacional. Oficializó así el cronograma previsto para la campaña 2026. Recordemos que son dos campañas de vacunación, ¿no es cierto? Así que bueno, novedades, y según el dato que aporta el SENASA, calculan que de esta manera los productores podrían llegar a ahorrarse entre 12 y 14 millones de pesos. Así que si vos tenés vaquita, Gabriel, te vas a ahorrar unos cuantos mangos. Con las vaquitas son ajenas. Con el nuevo esquema de vacunación del SENASA. ¿Qué tenemos por allí? Bueno, dos noticias empresariales importantes. Un cambio de firma trascendental en una marca fuerte que es Profértil, fabricante argentino de urea, que era de YPF y de Nutriem, y ahora pasa a ser de Adecoagro y ACA, por el 100% se quedaron Profértil. Y la otra es que se cerró el viejo proceso judicial de la firma Vicentín. La polémica, ¿se acuerda cuando el gobierno de Alberto Fernández la quiso estatizar para controlar el sueño de controlar la agroexportación a través de Vicentín? Bueno, se cerró el proceso judicial y ya tiene nuevo dueño, que es una vieja firma de corretaje de granos de Rosario, que es la firma Graci Sociedad Anónima, que asumirá el control pleno societario de Vicentín. Esto es una noticia que ya tiene unos días. Sí, pero igual es bueno comentarlo. Había una legal, judicial, digamos, para ratificar eso. Por si aparecía alguna nueva oferta, que no ha aparecido, así que Graci es la nueva administradora de esta firma, que es una de las pocas o la mayor firma agroexportadora de Argentina. Las demás que ranquean como principales exportadoras son todas multinacionales. Muy bien, amigos, exactamente 9:59. Nosotros les contamos que esta es la última edición de Agroindustria en Foco correspondiente al ciclo 2025. Dios mediante estaremos regresando allí por mediados de febrero, principios de marzo, donde seguramente vendremos con nuevos bríos y con más ganas de trabajar. Así que bueno, Gabriel, nos vamos despidiendo. Quiero agradecer en nombre de todo el equipo a Manuel Marbazo, ¿no es cierto?, el director de la radio, que nos abrió la puerta para poder realizar este proyecto, un sueño que ya veníamos acariciando hacía muchísimo tiempo junto con Gabriel. Gracias, Javier Martínez, por tu aporte. Realmente debemos destacar, vamos a hablar en plural, el gran esfuerzo que has hecho vos y la buena predisposición que has puesto siempre para darnos una mano en todo lo que tiene que ver con la producción de este programa, y por supuesto también a ella, Silvia Cosiman, que ha hecho posible, ¿no es cierto?, que también podamos establecer nuestros contactos con nuestros entrevistados. No sé la cantidad de gente que pasó, Gabriel, sí, este año por
por Agroindustria en Foco, pero fue muy importante si tenemos en cuenta que venimos un promedio de 2 a 3 entrevistas por programa, semana, ¿no es cierto? Así que llevamos 40 programas, así que multipliquemos, pasaron más de 100 personas pasaron por este espacio. Así que, Gabriel querido, bueno, feliz año nuevo entonces, sé que te vas para la costa. Feliz año nuevo para vos, Javi, bueno, obviamente también para Silvia y para toda la gente, ¿no es cierto?, que nos acompaña cada sábado y nuestro deseo personal en general y en lo personal es que tengamos un buen 2026 con no tantos sobresaltos políticos y económicos y sobre todo con la ayuda de Dios, ¿no es cierto?, que creo que es fundamental, es vital en la vida de cada uno de nosotros. Así que, amigos, excelente fin de año para todos y será hasta 2026, Dios mediante. Muy, pero muy buenos días. Hasta el año que viene. Estas fiestas, celebremos con la carne que nos une y nos identifica. Carne Argentina, la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.